Para finalizar este módulo vamos a ver la clasificación de sistemas LI según su respuesta en frecuencia. Antes de comenzar, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la distorsión puede ser un efecto deseable o indeseable según la aplicación. En algunos casos, la distorsión es un efecto que queremos eliminar y el diseño de los sistemas discretos va encaminado a la creación de sistemas que permitan atenuar o eliminar esos efectos. En otros casos, en cambio, la distorsión es precisamente el efecto deseado en el sistema. A manera de ejemplo, vamos a considerar la tensión eléctrica de entrada y salida en un transformador del sistema de distribución local en Colombia. El objetivo de estos transformadores es reducir la tensión eléctrica de entrada de un nivel alto, por ejemplo 12.5 voltios, al nivel de tensión que usamos regularmente en nuestras residencias, por ejemplo 110 voltios. En teoría, un transformador debería funcionar como un sistema escalador que cambia exclusivamente la amplitud de la señal sin inducir ningún tipo de distorsión. Sin embargo, en este ejemplo, cuando comparamos la señal de entrada con la señal de salida, vemos que no solo cambia el nivel de tensión, sino también la forma de onda. Estos cambios en la forma de onda se pueden explicar por problemas en el transformador o en la carga del mismo, y desde el punto de vista de las señales se pueden considerar como una distorsión. De hecho, el nivel de distorsión de la señal de tensión en las redes eléctricas es un importantísimo factor de calidad e idealmente debe mantenerse debajo de unos mínimos permitidos. En este caso, la distorsión del sistema sería un efecto indeseable. Consideremos ahora otro ejemplo, en el cual tenemos a la entrada de un filtro digital una señal electrocardiográfica contaminada por interferencia de la red eléctrica de 60 Hz. Las señales electrocardiográficas miden la actividad eléctrica del corazón. En este caso, el papel del filtro es eliminar la interferencia para generar una señal filtrada en la cual claramente podemos reconocer el patrón típico de una señal electrocardiográfica. Cuando comparamos las señales de entrada y salida, claramente se trata de un sistema con distorsión porque las formas de onda son distintas. Sin embargo, en este caso, esta distorsión es un efecto deseable. Y el problema consiste en diseñar un sistema que produzca este efecto. Luego de estos ejemplos, ahora sí, vamos a ver cómo se clasifican los sistemas según el tipo de distorsión que inducen. Concretamente, vamos a considerar estos 4 casos. El sistema pasa-todo, pasa-bajas, pasa-altas y el sistema pasa-bandas. Cabe notar que estos no son los únicos tipos de sistemas existentes. Sin embargo, por ahora, vale la pena que revisemos estas categorías básicas para irnos familiarizando con algunas convenciones. Vamos a revisar cada una de estas definiciones al detalle, comenzando con el sistema pasa-todo. Para definir el sistema pasa-todo vamos a considerar su respuesta en magnitud. Además, considerando las propiedades de simetría y periodicidad de la respuesta en frecuencia que hemos visto en videos anteriores, vamos solo a considerar el intervalo de frecuencias de 0 a pi. Un sistema pasa-todo ideal es aquel cuya respuesta en magnitud es constante para todas las frecuencias. Naturalmente, el efecto que produce este sistema es un simple cambio en la ganancia de las componentes de entrada, una ganancia que en este caso representamos por A sub 0. Todas las componentes de frecuencia que pasan por el sistema tienen la misma ganancia sin discriminación alguna. De aquí viene el nombre de sistema pasa-todo. Por lo general, para el sistema pasa-todo ideal, se asume que la ganancia A sub 0 es igual a 1. Sin embargo, esto no es una condición necesaria para que el sistema sea considerado pasa-todo. Estrictamente, la única condición necesaria para que un sistema sea considerado pasa-todo es que su respuesta en magnitud sea constante para todo valor de omega. Su respuesta en fase puede ser 0, puede ser lineal o puede ser no lineal. Cuando la constante A sub 0 es 1 y la fase 0, el sistema pasa-todo se considera ideal. Si la fase es lineal, el sistema pasa-todos no tiene distorsión, mientras que si la fase es no lineal, entonces estamos hablando de un sistema pasa-todo, pero con distorsión. Veamos ahora el sistema pasa-bajas. Un sistema pasa-bajas es aquel cuya respuesta en magnitud es constante desde la frecuencia 0 hasta una frecuencia de corte omega c.
A esta frecuencia se le denomina de corte justamente porque a partir de allí la respuesta en magnitud se vuelve cero. Claramente, el efecto que produce este sistema en la señal de entrada es que todas las componentes cuya frecuencia sean superiores a la frecuencia de corte serán eliminadas, mientras que las frecuencias bajas pasan por el sistema afectadas solo por un factor de escala constante. De aquí viene el nombre de sistema pasabajas. Matemáticamente, en el intervalo de frecuencias de 0 a pi, el sistema pasabajas tiene una respuesta en magnitud constante para frecuencias por debajo de omega 0 y 0 para el resto. Cuando la constante a sub 0 es 1 y la respuesta de fase es 0, se dice que el sistema es ideal. Sin embargo, al igual que con el sistema pasatodo, la respuesta de fase también puede ser lineal o no lineal. En este punto, vale la pena que consideremos un sistema pasabajas real. Por motivo que vamos a estudiar en módulos posteriores, es muy difícil que en la práctica consigamos un sistema pasabajas real cuya respuesta en magnitud sea este perfil perfecto. En cambio, vamos a tener sistemas cuyo comportamiento lo podemos catalogar como sistema pasabajas. Por ejemplo, aquí en rojo estoy mostrando la respuesta en magnitud de un sistema de reverberación de primer orden. Si bien esta respuesta en frecuencia difiere considerablemente de un pasabajas ideal, vemos que este sistema deja pasar con una ganancia alta las bajas frecuencias, mientras que las frecuencias altas tienen una ganancia cercana a cero. Entonces, según este comportamiento, podríamos decir que el sistema de reverberación de primer orden se puede considerar como un pasabajas no ideal. Antes de pasar al siguiente tipo de sistema, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. En las diapositivas anteriores me he limitado a mostrar la respuesta en magnitud en el intervalo de 0 a pi. Sin embargo, recordemos que si estamos tratando con filtros reales, entonces la respuesta en frecuencia es simétrica. Esto quiere decir que en el intervalo completo de menos pi a pi, así es como luce el filtro pasabajas ideal, que tendrá frecuencias de corte en menos omega c y omega c. Además, recordemos que la respuesta en frecuencia de los sistemas discretos es periódica de periodo 2pi. Entonces, si graficamos otro par de periodos, así es como luce la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajas ideal. Y este espectro se repite indefinidamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Quise llamar la atención sobre este hecho, ya que esta es una de las principales diferencias de los sistemas discretos respecto a los sistemas continuos. En los sistemas continuos, un filtro pasabajas tiene una única réplica alrededor de la frecuencia 0. Sin embargo, en los sistemas discretos, esta respuesta en frecuencia es siempre periódica de periodo 2pi. Para los filtros que voy a presentar a continuación, me voy a limitar a mostrar la respuesta del filtro en el rango de 0 a pi. Sin embargo, nunca se debe olvidar que para obtener la respuesta en frecuencia completa, se deben aplicar las propiedades de simetría y periodicidad que correspondan. Luego de estas aclaraciones de convención, nuestro siguiente sistema, el sistema pasa-altas, se entiende fácilmente como el efecto opuesto al sistema pasa-altas. En este caso, todas las frecuencias que estén por debajo de una frecuencia de corte omega c son eliminadas, mientras que las que están por encima tienen una ganancia constante con un factor de a sub 0. Las condiciones de idealidad, fase, simetría y periodicidad se aplican de manera análoga al caso anterior. Finalmente, el sistema pasabandas es un sistema que solo deja pasar las frecuencias que se encuentran en un rango intermedio que se denomina banda de paso. Usualmente, los filtros pasabandas se caracterizan por una frecuencia central que, como su nombre lo sugiere, se encuentra en el centro de la banda de paso. Y se caracterizan también por un ancho de banda. Todas las frecuencias que se encuentran dentro de los límites de ese rectángulo se conocen como banda de paso o frecuencias de paso.